Buenos días a todas, todos. Vamos a comenzar. Esta es la quinta clase de enfermería del adulto y del adulto mayor 1. Y ya, como por ahí les había dicho un poco al principio, con lo que son en sí cada necesidad. ¿eh? En la clase anterior habíamos visto más o menos qué era una necesidad, qué eran las necesidades humanas, cómo las tomaba cada teorista, y bueno, comenzamos con la de oxigenación porque creo que el 99,9% de las teoristas ponen en primer lugar la necesidad de oxígeno. ¿eh? El ser humano sin oxígeno no puede vivir. Las necesidades de oxigenación en los adultos. La atención de enfermería debe orientarse a satisfacer las necesidades básicas de la persona desde sus distintas dimensiones, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser único, holístico, activo y trascendente. El cuidado y la ayuda de enfermería están presentes desde la vida hasta la muerte, en la salud y en la enfermedad. Incorporan el bienestar y el malestar, los hábitos, los afrontamientos, las adaptaciones o desadaptaciones, la dependencia y sus motivaciones, la calidad de vida y la vida misma. O sea, todas estas cosas están presentes mientras nosotros cuidamos a otros seres humanos. Así concebido este cuidado, ayuda, así concebido este cuidado y ayuda, me voy a permitir compartir el pensamiento de nuestra colega colombiana Nelly González Alarcón cuando define: el cuidado de enfermería, entendido en forma integral a través de la interacción enfermera-persona y no al cuidado de una enfermedad, se ofrecen cuidados de enfermería a la persona para ayudarla a mantenerse saludable o para ayudarla a afrontar los riesgos o manifestaciones de un problema de salud o para adaptarse a vivir con límites. Bueno, a través de esa manifestación de esta enfermera colombiana, de Nelly González Alarcón, vimos un poquito, una descripción un poco del cuidado. Por ello, nosotros admitimos, como integrantes de la disciplina enfermería, que el ser humano es total en todo momento, único, holístico, activo y trascendente. Y sostenemos además que el cuidado de enfermería no puede ser estático, dicotómico o parcial, sino que nosotros tenemos que abordar ese cuidado en un todo. ¿Estamos? Al abordar las satisfacciones de oxigenación, nos posicionamos en la teoría de Feij Abdellah, para quien ustedes habían, creo que, tenido que ver algo en lo que investigaron sobre las teoristas, que fue en la clase anterior, quien hace hincapié en proporcionar cuidados de enfermería para la persona en su conjunto, con el fin de satisfacer las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales. O sea, para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Esta autora considera además que para ello es necesario adquirir conocimientos y habilidades en relaciones interpersonales, crecimiento y desarrollo, comunicación, ciencias básicas, ciencia de la enfermería. En estas áreas, Abdellah identifica 21 problemas específicos de las personas, entre los cuales encontramos facilitar el mantenimiento del aporte de oxígeno. Es indudable que para que las personas conserven o recuperen los patrones de salud, las necesidades básicas deben ser concebidas, comprendidas y satisfechas desde las mismas
desde las distintas dimensiones que conforman a todas las personas. O sea que tienen que ser comprendidas y satisfechas desde las distintas dimensiones que conforman a todas las personas, no a un grupo o a ciertas. Por ello, estamos conscientes de que la práctica de la profesión de enfermería orienta su objeto de estudio y de trabajo hacia la satisfacción de estas necesidades a través de la aplicación del proceso de atención de enfermería. En esta unidad didáctica comenzaremos a desarrollar el tema de las necesidades de oxigenación en el adulto, haciendo referencia a los factores de riesgo y luego a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con la oxigenación. O sea que lo que vamos a ver en esta clase es un poquito lo que es oxigenación. Después vamos a ir viendo en otras clases los problemas o sea, los factores de riesgo que están alterando esta oxigenación en los seres humanos, cómo podemos prevenirlo y qué debemos promocionar. Yo acá les invité un poquito para quienes quieran repasar algo de las clases del año pasado. No voy a volver en sí otra vez a lo que era repetir respiración, todas esas cosas que vimos el año pasado en fundamentos de enfermería, antes de ver el PAE, o sea, cuando vimos la valoración del PAE. O sea, los que quieren tienen que recurrir a estos enlaces, son las clases que estaban subidas antes, si quieren recordar algo, tienen ganas de mirarla, como ustedes quieran. No, esto no es ninguna obligación, solamente están puestas para que los que quieran recordar alguna cosa lo hagan. Bueno, ¿por qué es importante la oxigenación? La respiración es el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico o dióxido de carbono que ocurre entre la atmósfera y las células del organismo. La ausencia de oxígeno conduce a la muerte. En este proceso participan dos sistemas, el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular. En uno de los enlaces estaba el sistema cardiovascular, que no sé si lo vieron el año pasado en biología. En una de esas diapositivas está el sistema cardiovascular. El oxígeno es un gas esencial para el ser humano. El oxígeno es soporte del proceso de combustión vital que mantiene la vida humana. El cuerpo humano necesita tener oxígeno para transformar los carbohidratos, grasas y proteínas de nuestra dieta en calor, energía y vida. Fíjense que el oxígeno lo necesitamos para todo. El oxígeno es el elemento esencial en los procesos respiratorios de la mayor parte de las células vivas. Según Virginia Anderson, dice que no hay mayor amenaza para la vida que un bloqueo respiratorio. Nuestro organismo, para mantenerse con vida, necesita un aporte constante de oxígeno, o sea que inspiramos oxígeno, O2, y expiramos dióxido de carbono o anhídrido carbónico, CO2 expresado como CO2. Bueno, acá les puse un diagrama del aparato respiratorio. Después, ahora en las diapositivas que sigue lo vamos a ver un poquito más en detalle. El aparato respiratorio permite la entrada de oxígeno al cuerpo y permite la salida del dióxido de carbono del cuerpo, como vimos. Está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias conducen aire hasta los pulmones. Pero son
las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y los pulmones son los que donde se produce ese intercambio gaseoso y está compuesto por los alvéolos pulmonares, o sea, el final serían los alvéolos pulmonares. Bueno, el sistema respiratorio compuesto por la nariz, la boca, la laringe, ¿eh? La tráquea, pulmón derecho, lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior. Fíjense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Del otro lado está el pulmón izquierdo con lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Y si vemos un poquito más adentro, están los bronquios, que es una derivación de la tráquea que van hacia cada pulmón, son los bronquios. Bueno, acá tenemos un dibujito de la tráquea, de la laringe, la vía aérea que corresponde a la tráquea. Los aros cartilaginosos, está compuesto de aros cartilaginosos para que no se colapse, no se apriete, o sea que queda siempre como un cartón corrugado, como un tubo corrugado. Salen los bronquios de la tráquea que van a los pulmones y después las ramificaciones allá más en los extremos, las ramificaciones branquiales. Por su interior es donde transita la vía aérea y está revestida esa tráquea por un cartílago y por capas de músculos. O sea que la tráquea es la vía aérea principal de los pulmones y se divide en dos grandes ramas llamadas bronquios que canalizan el aire a uno de los dos pulmones. Los bronquios se ramifican como si fuera un árbol. Después ya tenemos en sí lo que es, acá vemos otra vez un poquito, la faringe, la laringe, la tráquea, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y en un agrandado vemos lo que son los bronquios, cómo va la vena pulmonar, los alvéolos, la arteria pulmonar, o sea, del corazón derecho, el bronquíolo. Bueno, acá hay un poquito del proceso de la hematosis que lo vamos a ver ahora más adelante en detalle. Bueno, la hematosis es el intercambio gaseoso alvéolo capilar, o sea, es donde se produce el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono, que después lo vamos a ver más adelante, se produce por un gradiente de presión y los vasos están todos tan a ras que pasa la sangre, se va el anhídrido carbónico por ese gradiente de presión e ingresa el oxígeno en los capilares de los alvéolos. Y acá tenemos con un color rojo, que es la sangre no oxigenada, que viene de la parte derecha del corazón, por la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre carbooxigenada, porque va a los pulmones para oxigenarse. ¿Estamos? Después está con un dibujito, ven que se produce ese intercambio y con azul lo que sería ya la sangre oxigenada que sale, que ya dejó su anhídrido carbónico. Bien, ven que la flecha está ya casi afuera y lo ha dejado escapar, que es lo que nosotros exhalamos.
Yo creo que ustedes lo vieron esto en biología, pero bueno, viene un poquito el repaso. Posteriormente a la ventilación pulmonar, y ya que los alvéolos están completamente ventiladas, la siguiente etapa del proceso respiratorio es la difusión de los gases. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir. Es de una frasecita de Silvio Rodríguez con respecto a lo que es la respiración. Bueno, la física de la difusión gaseosa, esto por ahí es un poquito complejo, pero si alguno va después a seguir cuando tenga cuidados críticos, cuando se vea medio interno y todo eso, que vaya a ver todas las leyes de la física que rigen los gases, los tenemos aplicados acá. Vamos. Base molecular. La difusión se da gracias a un gradiente de concentración y a la energía proveniente de la cinética de las moléculas, tal cual yo les había explicado con otras palabras un poquito antes. Seguimos con física de la difusión gaseosa, la presión arterial de un gas. Es la presión que genera un gas por sí solo, aunque esté dentro de una mezcla de gases, y es directamente proporcional a su concentración. O sea que cuanto más concentrado está, mayor presión tiene. O sea que es directamente proporcional a su concentración. Fíjense en los vasitos, cuanto menos hay, menos presión, menos moléculas hay, menos presión hay. Cuanto más hay mayor presión. Bueno, la presión parcial de un gas en un líquido es explicada por la ley de Henry, que dice que entre mayor sea la solubilidad del gas, podrá estar en mayores concentraciones sin generar una presión parcial muy grande. Siempre esto se da a una temperatura constante. Generalmente cuando trabajamos con nosotros, con seres humanos, la temperatura a la que se trabaja siempre cuando se hace gases en sangre es a 37 grados. Por eso fíjense que hay un termómetro, y dice que ese gas es soluble en mayores concentraciones sin generar una presión parcial muy grande, no tiene mucha diferencia. Difusión de gases entre sus fases gaseosa y disuelta. La difusión neta está determinada por la diferencia de presiones desde donde haya una mayor presión parcial hasta donde la misma sea menor. Fíjense acá cómo están las flechitas indicando en el dibujo, de mayor presión a menor presión. Así se difunden los gases. Y así se produce el intercambio gaseoso por esa diferencia de presión que hay en los alvéolos, en los capilares de los alvéolos. Ahí es donde se va a producir porque un gas tiene una presión y otro otra presión. Velocidad neta de difusión de un gas en un líquido. O sea, ese líquido sería la sangre. Está determinada por la solubilidad del gas en el líquido. El área transversal, o sea, la distancia que debe difundir, el peso molecular del gas y la temperatura del líquido. Por eso, pero bueno, yo no me voy a poner a explicar mucho en este momento porque no viene al caso las desviaciones de la curva de saturación de oxígeno según el estado o la temperatura corporal o algunos parámetros hacia donde se desvía la curva. ¿Estamos? La composición, las generalidades del aire alveolar no tiene las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico por dos razones. El aire alveolar se sustituye parcialmente en cada respiración y el aire es humidificado en las vías respiratorias. O sea que
Por eso nosotros siempre, creo que yo por ahí les comenté un poquito el año pasado de la sabiduría de los viejos, que siempre tenían una lata con agua arriba de la estufa o de la cocina de leña, o sea, mantenían los ambientes húmedos, porque el aire debe entrar humidificado al cuerpo. A través de las vías respiratorias es donde se humidifica ese oxígeno que entra a las vías respiratorias. Ahí tenemos un dibujito de los gradientes, o sea, gradientes son diferencias de presiones ¿eh? y la composición de cómo es el aire alveolar. Bueno, la humidificación del aire en los alvéolos, o sea, el aire atmosférico se humidifica al ser expuesto a los líquidos de las vías respiratorias y el vapor de agua que se le agrega diluye todos los gases disminuyendo la presión parcial de cada uno. Por eso, ambientes muy secos, ustedes vieron que a veces uno se despierta a la mañana con todas las mucosas como secas. ¿Estamos? Composición del aire alveolar, presión parcial del oxígeno en los alvéolos, se encuentra determinada por su velocidad de absorción hacia los capilares y por su velocidad de entrada mediante la ventilación. La presión parcial del anhídrido carbónico o del dióxido de carbono en los alvéolos está determinado por su velocidad de excreción desde los capilares y por su eliminación mediante la ventilación alveolar. La difusión de los gases a través de la membrana respiratoria, unidad respiratoria que era el alvéolo, también denominado lobulillo respiratorio, está formado por un bronquíolo, conductos alveolares, atrios y los sacos alveolares cubiertos por una densa red de capilares, o sea, de vénulas como venitas que transportan sangre. Esta difusión de los gases a través de la membrana respiratoria se lleva a cabo, ahí es donde se lleva a cabo la hematosis. Esta membrana respiratoria tiene 6 capas. Un recubrimiento alveolar interno que es líquido, el epitelio alveolar, una membrana basal epitelial, el intersticio, que es el lugar por donde va a transitar el líquido, el fluido, la membrana basal capilar y el endotelio capilar, que es la parte de afuera, o sea, lo que recubre a esta membrana. Estamos 6 capitas que tiene el alvéolo. Los determinantes de la velocidad de difusión son los factores que afectan la velocidad de difusión son el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas y la diferencia de presiones parciales. Bueno, la capacidad de difusión, otra vez decimos, del oxígeno de 400 a 5000 mililitros por minuto por milímetro de mercurio en el reposo y de 1200 a 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio durante el ejercicio intenso. Bueno, la hematosis es el proceso de intercambio gaseoso que se produce, o sea, para terminar un poquito esto que es un poco más complejo y mucho más extenso, pero esto fue un repaso muy así por arriba. La hematosis es el proceso de intercambio gaseoso que se produce en los capilares sanguíneos de los alvéolos mediante la difusión de gases, oxígeno y dióxido de carbono. El intercambio gaseoso alveolar capilar es de valor vital, ya que facilita continuamente a nuestro organismo el oxígeno necesario para el metabolismo celular, al mismo tiempo que ayuda a eliminar los desechos producidos por este mismo metabolismo, como el dióxido de carbono. Esta es la importancia
que tiene este proceso, la hematosis, y fíjense en qué lugar se realiza. Por eso, cuando hay algún problema, que no es un problema bronquial, tenemos una alteración de esa recepción de oxígeno y esa eliminación de dióxido de carbono. Bueno, acá un dibujito. Inhalamos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Bueno, músculos que ahora sí, vamos a entrar un poquito. Músculos que participan en la respiración. En la inspiración, en reposo, inspiración y expiración, es el diafragma únicamente. ¿Estamos? Y en la expiración es el retroceso elástico de la pared del tórax. En la inspiración forzada y expiración forzada, ya intervienen en la inspiración el diafragma, los intercostales, los músculos intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Y en la expiración, los rectos abdominales y los intercostales. El proceso de respiración. Intercambio gaseoso entre el individuo y el medio ambiente al aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Es un proceso automático e involuntario. El objeto de la función respiratoria es hacer posible el intercambio gaseoso para el desarrollo de las necesidades metabólicas del organismo. ¿Qué fases tiene la respiración? Inspiración y expiración. Es el intercambio entre los pulmones. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel pulmonar. La inspiración, el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el volumen de la caja torácica, o sea, que se produce una presión negativa, por eso logra ingresar el oxígeno a los pulmones. Y en la expiración el aire es arrojado al exterior, ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal. O sea que se produce una presión positiva que hace que salga ese gas hacia el exterior, que es la expiración. Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la respiración normal medio litro de aire, más o menos. Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxígeno que lleva atraviesa las finísimas paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. El dióxido de carbono que traía la sangre pasa al aire para ser expulsado en la expiración. Así la sangre venenosa o que viene con todos los desechos se convierte en sangre arterial y esta operación se denomina, como vimos anteriormente. Bueno, acá tenemos un dibujito de la inspiración, el aire que entra a los pulmones, y la expiración. Ustedes vean cómo se infla el pulmón cuando inspiramos y cómo está como desinflado cuando expiramos. Bueno, el transporte de gases, el oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares, es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. La respiración en las células y tejidos. Toman el oxígeno que les lleva la sangre y lo utilizan para producir la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados. ¿Se acuerdan que le dije anteriormente? Cuando se trabaja con lo que es gases en sangre, todas las extracciones se deben mantener a una temperatura de 37 grados.
Bueno, acá tienen otro dibujo de cómo son los bronquios, los alvéolos, o por ahí un poquito más detallado, pero bueno, toma. Bueno, ahora sí que vamos a empezar con esta parte más interesante. ¿Qué factores afectan la necesidad de respiración? Los biofisiológicos. Etapa de desarrollo. Hay cambios anatómicos, los lactantes tienen el tórax redondeado hasta hacerse oval en la edad adulta. La nutrición, o sea, primero que afecta la etapa del desarrollo, hay que tener cuidado, ver ese crecimiento de ese niño, cómo es, bueno, eso quedará para la materia materno-infantil, cómo se verán ciertas patologías y ciertas cosas. La nutrición. Cuando hay una obesidad, los pulmones pierden distensibilidad por aumento del abdomen. Disminuye la expansión pulmonar y la demanda de oxígeno está aumentada. El cliente malnutrido o paciente malnutrido puede perder masa de los músculos respiratorios. ¿eh? Ustedes vieron que esos muy flaquitos, que vemos que están malnutridos, se les notan, uno dice, se le ven todas las costillas, todos los huesos, porque han perdido masa muscular, lo que después les va a dificultar para respirar. El ejercicio, o sea, el trabajo muscular, exige mayor demanda de oxígeno, aumento de la frecuencia respiratoria y amplitud y expansión pulmonar. Estamos viendo todo lo que afecta la necesidad de oxígeno. Esto no es que sea un mal, porque uno puede estar entrenado y preparado para lo que es el ejercicio. La alineación corporal afecta la ventilación pulmonar, la expansión del tórax. Según cómo estemos, si estamos acostados, sentados, como parados, eso puede afectar la expansión del tórax y por ende la ventilación pulmonar. La alimentación. Lo otro que habíamos visto era nutrición, que no es lo mismo que alimentación. Por ejemplo, alimentos que producen gases y causan distensión abdominal. Alimentos ricos en grasas por la aterosclerosis y aparición de patologías cardíacas. El alcohol en ingesta excesiva degenera el tejido adiposo del músculo cardíaco. O sea que esto es alimentación, ya no es nutrición. Que son dos cosas distintas, que también yo no quiero interferir mucho, lo van a ver en nutrición cuando tengan en el segundo cuatrimestre. La obesidad. Debido a la modificación del centro de gravedad, lleva a una cifosis torácica y el aumento de la masa abdominal comprime la caja torácica, impidiendo la expansión pulmonar adecuada. ¿Estamos? El tabaquismo produce inflamación y aumento del grosor de la mucosa traqueobronquial. Y acá vimos un poquito que también dijimos que variaba cómo era esa difusión cuando vimos hematosis allá en las 6 capas que tiene el alvéolo capilar, que si la capa externa eran un poquito más gruesas, ya estaban alterando la difusión de los gases. Entonces fíjense que hay un aumento de ese grosor en el tabaquismo de la mucosa traqueobronquial. Aumento considerable de las células secretoras de moco y disminución de la actividad ciliar. Los factores emocionales. Estamos viendo factores que afectan la necesidad de oxígeno. La ansiedad, la ira, el cólera, el sueño, la apatía y los estados de depresión afectan nuestra necesidad de oxígeno. Ustedes saben bien, no me voy a poner acá a nombrar lo que es la ansiedad, lo que es la ira, la cólera, el sueño, la apatía, cómo respira una persona en estas situaciones. Factores socioculturales.
contaminación atmosférica, clima, ocupación, altitud. La altitud afecta mucho porque ustedes saben que hay menos oxígeno a mayor altura, menos oxígeno, y se suele producir en las personas que no están habituadas, por ejemplo, quien viaja a la Puna o algo, el mal de altura que lo sabemos reconocer como alcalosis respiratoria. Es una alcalosis respiratoria que puede ser grave. Factores patológicos. O sea que ya entramos en lo que son patologías, o sea, enfermedades. Alteración del sistema cardiorrespiratorio. Obstrucción de las vías aéreas. Imposibilidad de realizar adecuadamente los movimientos respiratorios. Traumatismo torácico. Enfermedades musculoesqueléticas. Anomalías anatómicas. Intervenciones quirúrgicas a nivel torácico y abdominal. Trastornos pulmonares. Patologías nerviosas. Fiebre. Hipertiroidismo. Anemia. Quemaduras graves. Infecciones sistemáticas y neoplasias. Alteraciones de la función respiratoria. También esto lo vimos el año pasado, se los di yo. En las clases esa que yo le puse había algunos videitos que mostraban cómo eran estas respiraciones. Hiperapnea o hiperventilación se caracteriza porque la amplitud y la frecuencia están aumentadas, o sea, estamos respirando más veces de lo normal por minuto. La respiración de Kussmaul, ya hay algunas disneas, o sea, disnea es toda respiración distinta a la normal, o sea, a la eupnea. Estamos viendo que esta es hiperapnea o taquipnea. Después estaba bradipnea, que creo que lo tenemos un poquito más atrás. Y la respiración de Kussmaul es una disnea que tiene nombre y es una forma de hiperventilación acentuada, o sea que donde se respira muy rápido, que se da en pacientes con acidosis metabólica. Por ejemplo, pacientes con cetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica descompensada, etc. O sea, acidosis, pacientes que van a entrar en acidosis o entraron en acidosis metabólica, es característica de esta respiración de Kussmaul o también llamada hambre de oxígeno. La respiración de Cheyne-Stokes, habíamos visto también el año pasado, eran 3 disneas que tenían nombre y son muy características. Se caracteriza porque después de apneas, o sea, de que uno no respira por 20 o 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente y después de llegar a un máximo disminuye hasta llegar a un nuevo periodo de apnea. Esta secuencia se repite sucesivamente. Se observa en insuficiencia cardíaca descompensada y algunas lesiones del sistema nervioso central. Los que trabajan en trauma y emergencia, por ahí la suelen ver en algunos traumatismos de cráneos importantes y a veces también es una respiración que yo les conté de pre-mortem, cómo se va, o también respiración de accidentes cerebrovasculares complicados. Es una respiración característica de una lesión cerebral. La respiración de Biot o Biot, respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero interrumpida por periodos de apnea, o sea que es totalmente errática, de cualquier forma se respira, cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, en el repito lo que les dije, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. Alteraciones de la oxigenación. Hiperventilación. Aumento excesivo del número de respiraciones. Causas: ansiedad, acidosis, infecciones, algunos fármacos. ¿Qué signos y síntomas tenemos? Mareos, que es un síntoma porque nos cuenta el paciente.
parestesias, acufenos, embotamientos, visión borrosa y una tetania muscular. La hipoventilación aparece hipoxemia y acumulo de dióxido de carbono. Las causas pueden ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC, muy conocido en no fumadores, trastornos neurológicos, trastornos musculoesqueléticos respiratorios, síndrome de la apnea obstructiva del sueño, si hay personas que cuando duermen tienen apneas, ¿qué es esto? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué signos y síntomas tiene la hipoventilación? Disnea, mareo, vómitos, desorientación, convulsiones, arritmias cardíacas, etc. O sea, hay hipoxemia, falta de oxígeno y acumulación de anhídrido carbónico. La hipoxia es la consecuencia de un aporte insuficiente de oxígeno a la célula. O sea que la hipoxemia es en la sangre y la hipoxia es, o sea, ya la consecuencia de un aporte insuficiente de oxígeno a las células. Causas: alteraciones en los hematíes y la hemoglobina, o sea que ese glóbulo rojo no no lleva hemoglobina, que era una proteína, acuérdense, que es muy afín con el hierro, que es la que da ese color rojo a la sangre por el óxido que produce con el oxígeno. ¿Estamos? Es la proteína esa, la hemoglobina. Trastornos que impiden que llegue oxígeno a la sangre, enfermedades que originan una incapacidad en los tejidos para extraer el oxígeno de la sangre. O sea, son todos algunos trastornos ya mucho más complejos, que pueden verse la falta de hemoglobina en anemias, anemias ferropénicas, o sea que está faltando hierro, por lo tanto, bueno, todas estas cosas que después las vamos a ir viendo. Signos y síntomas: disnea, ansiedad, mareos, debilidad, alteración de la conciencia, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, cianosis, utilización de la musculatura accesoria en la respiración. Yo quiero que tengan en cuenta de estas tres cosas que vimos, de la hiperventilación, de la hipoventilación y de la hipoxia, los signos y síntomas, porque con esto es con lo que vamos a trabajar nosotros más adelante. Bueno, acá tenemos algunos dibujitos como serían unas gráficas del patrón respiratorio. ¿Estamos? Creo que ya todos los han visto varias veces, no nos vamos. Kumaul, o sea, hiperventilación acentuada. Bueno, lo que dijimos antes, acidosis metabólica. Cheyne-Stokes, estamos. La respiración de Biot o Biot, como quieran llamarla. Bueno, como las pruebas diagnósticas que se hacen generalmente son los gases arteriales. No había en todos lados antes, no sé ahora si están en funcionamiento, pero sí hay un mecanismo bastante sencillo. Te había que sacar sangre arterial, era todo complejo, llevar la jeringa, había que doblar la aguja para que no vaya a entrar oxígeno del exterior, ponerla a 37 grados, era todo medio un trabajo. Ahora hay una maquinita que se pincha, se saca un poquito de sangre y ya te saca en un papelito todo, hasta la curva de la hemoglobina, todo. ¿Estamos? O sea que los gases arteriales es la medición de la cantidad de oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre. Nos permite una información directa sobre la oxigenación arterial, el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, la ventilación alveolar y el estado ácido-base. Ayuda a determinar la efectividad de la oxigenoterapia. Ojo, ojo, a no confundir con lo que ponemos en el dedo, un oxímetro de pulso.
Eso es la saturación parcial de oxígeno. ¿Estamos? A no confundirlo. Estos son valores exactos. Si yo tengo un paciente con un respirador, estamos hablando de que tenemos que ver qué presión de oxígeno tiene y qué presión de anhídrido carbónico tiene, para poder manejar después ese ventilador, esa fracción inspirada de oxígeno, pero bueno, más adelante. Acá hay lo que estamos viendo de la presión de oxígeno y en el otro vamos a ver lo que es con el saturómetro. La presión arterial de oxígeno, la normal, está, o sea, cuando hago gases en sangre, cuando saco sangre arterial, los valores que yo encuentro, los normales, en lo normal sería entre 80 a 100. En la hipoxemia, acuérdense que era en la sangre que estaba faltando oxígeno, menos de 80. De 60 a 79 es leve. De 40 a 59 es moderada. Y cuando es menos de 40, esa presión arterial de oxígeno 2 es severa, es complicada. Y fíjense qué distinto es a lo del saturómetro. La saturación parcial de oxígeno. La normal sería de 97%, entre 95% y 100, más o menos. La hipoxemia estaría en menos de 95. De 90 a 94 sería leve. De 75 a 89, moderada. Y menos de 75 es una hipoxemia severa, grave. Acá tengo a la enfermera que me está escuchando en la clase y creo que va a aprobar segundo año. Me hace señas de que hacía señas con el pulgar para abajo cuando yo iba tirando algunos valores. Bueno, llegamos al final de la clase y a lo que más están esperando ustedes siempre, que es esto. Las preguntitas son sencillas, no son muy complicadas. Solamente miren la clase porque todas las preguntas están sacadas de alguna diapositiva. ¿Estamos? ¿Para qué necesita el ser humano el oxígeno? Comisión 1. ¿Qué es la presión parcial de un gas en un líquido? Describa la humidificación del aire en los alvéolos. Describa el proceso de la respiración. Respiración. Describa la respiración en las células y tejidos. Comisión 2. ¿Para qué necesita el ser humano oxígeno? ¿Qué es la presión parcial de un gas? Describa la membrana respiratoria, descríbala, no se vayan a poner, o si quieren hacer un dibujo o poner una foto, bueno, como quieran. Describa la fase de la respiración y describa el transporte de gases. Bueno, nada más. Como siempre, las respuestas las buscan, tranquilos, tienen 72 horas, no se pongan mal y acá no hay nada raro, están todas en las diapositivas.